MLP Fanfic. Tiempo de burbujas. Los primeros rayos de una nueva mañana acariciaban tiernamente los ojos de la Pegaso gris. Esta los abrió con pesar. Tenía tiempo que no dormía tan plácidamente. Estaba dispuesta a levantarse cuando sintió un peso en su costado. Giró su cuello y se todo con el potro café. Entonces no había sido un sueño. De verdad estaba ahí, lo había sentido. Se sonrojó al ver que la tenía abrazada entre sus patas. Quiso soltarse de él, pero con un mínimo movimiento la sujetó más fuerte. Era tan tierno verlo dormir. Recordó la primera vez que lo vio cuando inconscientemente acarició su crin. Bueno, esta vez lo haría con toda intención. Quería demostrarle un poco del cariño que sentía, que había estado sintiendo algún tiempo atrás, aunque temía hacerlo. No sabía si él sentía al menos algo parecido. Decidió arriesgarse, no era natural en ella pensar tanto las cosas. Giró su cuerpo para estar frente a frente. Con sus cascos empezó a acariciar el rostro del aún durmiente pony. El tacto de ella era delicado y lo suficientemente dulce para que él, a pesar de estar en el mundo de los sueños, lograra sonreír. Dentro de los sueños del potro terrestre se podía ver a corriendo a través de la oscuridad. Corría con toda la fuerza que sus patas le permitían, pero no llegaba a ningún lado. Comenzaba a desesperarse. De pronto escuchó un susurro muy sutil e entendible, pero a la vez muy familiar. De pronto en su nariz se encontraba una burbuja. Esta no explotaba ni nada, solo flotaba cerca del doctor. La burbuja empezó a alejarse. El potro sintió que debía seguirla y así lo hizo. Su paso era lento pero constante. De pronto frente a él la burbuja estalló para dar paso a una luz que lo llenaba de paz. Sentía que debía estar en la luz, lo deseaba con mucha intensidad. Se acercó a la luz trotando, pero al no llegar decidió ir más rápido. Empezó a correr ferozmente. Quería llegar a la luz, anhelaba ser feliz, y no tenía duda que ahí lo encontraría. Por fin se abalanzó sobre la luz. De regreso en el mundo real, el doctor empezó a abrir los ojos. Creyó que seguía soñando al ver a Derpy frente a él regalándole un tierno beso en su boca. La Pegaso, al darse cuenta que su acompañante por fin había despertado, se separó y nerviosamente trató de explicarse. Yo estaba, no fue bueno, no es yo solo. El potro no había dicho ni una sola palabra, ni un sonido, simplemente veía a la pony gris como trataba de completar frases al azar explicando lo que había pasado. Dentro su mente había fiesta, pues eso era todo lo que necesitaba para despejar sus dudas. Ella sentía lo mismo. Una divertida sonrisa se dibujó en él mientras Derpy seguía nerviosa y muy avergonzada. ¿Qué es lo que te causa tanta gracia? No haber hecho esto antes. ¿Hacer qué? El pony café tomó a Derpy entre sus patas y la besó. Era un beso lleno de sentimiento que ya desde hace un tiempo quería sacar, y gracias a Celestia por fin había podido. Ella no dudó en corresponderle el beso. El doctor empezó a acariciar la espalda de la Pegaso provocando que ésta se estremeciera. Lo volvía loco sentirla, estaba en el éxtasis. Poco a poco el beso se volvió más apasionado, acercando sus cuerpos un poco más en cada beso. El aire les faltaba pero no desistían, era como si se separaran se perdería aquel hermoso momento. Las caricias se estaban volviendo más desafiantes. De pronto el potro se sintió inquietantemente caliente, justo como la noche de su peculiar sueño. De un momento a otro la Pegaso gris detuvo los besos y se recostó en la cama de nubes, viendo boca arriba al agitado potro. Un segundo después él entendió la clara invitación de ella, no lo pensó dos veces para ponerse sobre de ella y continuar con los apasionantes besos. Derpy se estremecía más con cada beso. El doctor empezó a besar su cuello. El contacto de su boca y el aliento de la estaban llevando a un estado que jamás había sentido. Apretaba fuertemente al potro con sus patas traseras. Parece que esta acción también lo estaba enloqueciendo a él. El potro empezó a lamer el cuerpo de la Pegaso mientras bajaba lentamente. Ella estaba completamente sonrojada, su cuerpo extasiado con las caricias de su doctor, pero sentía que estas pronto no serían suficientes y esto la ponía nerviosa. Él pronto seguía con sus caricias mientras bajaba. Pronto llegó a la parte vulnerable de la Pegaso. Estaba caliente y muy húmeda y como un rayo se dio cuenta de que si ella se encontraba en ese estado, sin duda él también habría reaccionado, y de hecho así era. Se puso nervioso, ya no podía parar su cuerpo pero no quería hacer nada que ella no le permitiese. Derpy se dio cuenta de la cara de duda del potro, lo leía a la perfección como si se complementaran. Entonces ella lo empujó hasta estar ahora encima de él. Lo besó de nuevo, esta vez ella acercó su húmeda parte a la de él rozándola con suavidad. El potro no se contuvo y dejó escapar algunos gemidos. Esta acción se repitió varias veces. Ya no aguantaba, su cuerpo y mente le gritaban que la hiciera suya. Con un movimiento rápido volvió a ser el que se encontraba arriba. Él metió un poco de su excitada parte dentro de ella, a lo que la Pegaso hizo un gesto de dolor. El potro no avanzó más.
Ella lo abrazó con sus patas dulcemente y con su mirada le pidió que continuara. El doctor lo entendió a la perfección y se adentró un poco más en ella provocando un gran gemido y que la Pegaso se aferrara más fuerte del cuello del potro. Una vez que el potro estuvo dentro de la Pegaso empezó a moverse un poco, le provocaba dolor a Derpy pero al mismo tiempo un placer nunca antes sentido. Las patas traseras de ella se aferraron a la cadera de él, evidentemente ninguno se iba a soltar. El doctor sentía que se acercaba algo inevitable. Entre jadeos pudo al fin decir: Derpy, yo creo que me enamore de ti. Doctor. La Pegaso no podía creer que lo había escuchado, de verdad la quería y más importante ese orgulloso potro se lo había dicho. Unas lágrimas empezaron a recorrer sus mejillas. Derpy. ¿Estás bien? Jamás estuve tan bien en mi vida. Por fin habían sido sinceros, los besos y las caricias no se limitaron, al contrario se volvieron más dulces. De pronto el doctor aumentó las embestidas, provocando que la Pegaso se arquera un poco por el placer. El ritmo era rápido, ambos sentían que pronto llegarían al final. Derpy se acercó a la oreja del doctor y entre gemidos acertó a decir: no se vaya de mi lado. Después de esos ambos se hundieron en un éxtasis increíble. Habían terminado al mismo tiempo, agotados se tumbaron en la cama y Derpy aprovechó para acomodarse en el pecho del doctor. La abrazó y acarició repetidamente su crin. Su amor había florecido, se habían entregado en uno al otro. Ahora venía lo más difícil, conservar ese sentimiento y cuidarlo. Bueno, este capítulo me costó un poco, jamás había escrito algo así, por eso quiero saber sus opiniones para futuros capítulos o ir mejorando. Hasta el próximo, capitán.